¡Bang! Otro golpe en Júpiter. Veamos, gigante gaseoso, el planeta más grande del sistema solar, 318 veces más grande que la Tierra, 2 veces y media más grande que el resto de los planetas del sistema solar juntos. Una cosa interesante más, si se hiciera más grande, en realidad se volvería más pequeño. Verás, con más masa el planeta sería más denso. Eso haría que Júpiter comenzara a jalar sobre sí mismo. Los científicos dicen que Júpiter podría tener una masa 4 veces mayor, pero seguir manteniendo el mismo tamaño. Necesita 10 horas para hacer una rotación completa sobre su eje. Es el planeta que gira más rápido en nuestro sistema solar y es golpeado por muchos objetos espaciales todo el tiempo. Esto fue descubierto por astrónomos aficionados que observaban Júpiter y vieron un destello inusual en la superficie del planeta. Los eventos de impacto provocan destellos como ese y, por alguna razón, Júpiter recibe más impactos que otros planetas. En 1994, astrónomos descubrieron el Shoemaker-Levy 9, un cometa que chocó con el gigante gaseoso. El cometa original era aproximadamente del tamaño del que acabó con los dinosaurios. Sin embargo, este asteroide se desintegró en más de 20 fragmentos, oscurecieron la superficie del planeta y permaneció así durante meses. 15 años después, en 2009, los astrónomos vieron una mancha negra en Júpiter del tamaño de la Tierra. Ese era el resultado de un asteroide de alrededor de 200 a 500 metros de tamaño. El asteroide más grande registrado en la Tierra golpeó el área de Tunguska, Rusia, en 1908. Esto provocó una explosión enorme, a pesar de que nunca nadie encontró un cráter. Entonces, ¿por qué Júpiter es el objetivo de tantos objetos espaciales? Los asteroides y cometas que pasan por la Tierra y Júpiter van casi a la misma velocidad. La densidad numérica del objeto espacial que puede interactuar también es casi la misma, pero la sección transversal de lo que podrían golpear es muy diferente. Júpiter tiene 11 veces el diámetro de nuestro planeta, lo que significa que tiene alrededor de 125 veces la sección transversal. Cuanto más masa tiene un planeta, más fuerte es su atracción gravitacional. Por lo tanto, atraerá algunos objetos espaciales a la deriva. Nuestro campo gravitacional es más débil que el de Júpiter. Si algún objeto pasa cerca de nosotros moviéndose a una velocidad de 35.888 km por hora o menos, nuestra fuerza gravitacional lo atraerá. Los asteroides y los cometas suelen moverse a mayor velocidad. Júpiter atrae a la mayoría de los cometas y asteroides que pasan. Si nuestro planeta fuera golpeado por objetos tan grandes con tanta frecuencia como Júpiter, tendríamos una extinción como con los dinosaurios. Miles de veces más a menudo. En 2020, los científicos descubrieron que había un asteroide inusual en la órbita de Venus, el primero ahí, del tamaño de una pequeña montaña y rico en minerales que podemos encontrar en las rocas profundas de la Tierra. Incluso piensan que podría ser una pista de un conjunto más grande de asteroides creados cuando se estaba formando nuestro sistema solar. Ese no es el único misterio alrededor de Venus. El planeta tiene vientos increíblemente violentos que impulsan nubes y tormentas alrededor del planeta a velocidades superiores a 354 km por hora. Eso es 60 veces más rápido de lo que gira Venus. Además, los científicos aún no están seguros de qué sucedió con sus océanos. Creen que dado que el planeta está tan cerca del Sol, el agua se evaporó y pasó a la atmósfera en forma de vapor. Atrapó el calor proveniente del Sol, calor que habría vaporizado más y más agua con el tiempo. Venus probablemente tuvo un entorno como en la Tierra, pero hace mucho tiempo. Una teoría dice que muchos cometas y asteroides chocaban contra Venus. Miles de millones de piezas del planeta volaban por todas partes. Algunos incluso pueden haberse estrellado contra la luna de la Tierra. Las piezas que se estrellaron contra nuestro planeta probablemente estén enterradas muy profundamente, ya que tenemos una mayor actividad geológica que la luna. Urano también tuvo una colisión, pero más grave que una con asteroides. El resto de los planetas de nuestro sistema solar tienen en su mayoría un eje de rotación que apunta hacia arriba, desde el plano de la eclíptica. Urano está inclinado, acostado de lado. Entonces, una estación ahí dura 42 años. Cuando su polo sur o el polo norte apuntan al Sol, la mayoría de los planetas también giran en sentido antihorario, cuando los ves desde arriba de nuestro sistema solar. Venus hace lo contrario, lo que significa que tal vez fue expulsado del eje hace mucho tiempo. Urano puede haber chocado con el otro cuerpo espacial hace millones de años. Cuando nuestro sistema solar era aún muy joven, la configuración orbital de Saturno y Júpiter puede haberse cruzado. Sus fuerzas gravitacionales crearon un impulso orbital y lo transfirieron a Urano.
Eso lo dejó fuera de eje. Millones de asteroides orbitan alrededor del Sol y no muchos pasan por la Tierra, por lo que no tenemos muchos cuerpos espaciales peligrosos que se acerquen a nosotros. Tenemos el plan de visitar Marte en la década de 2030 y los científicos esperan que no sea el objetivo de algunos cuerpos espaciales más grandes. Se forman nuevos cráteres en el planeta rojo cada 1 o 2 días. Pueden tener 4 metros de ancho, lo que significa que podrían haber sido formados por objetos del tamaño de una pelota de fútbol. Dado que su atmósfera es más delgada que la nuestra, los cuerpos más pequeños pueden ingresar más fácilmente. La mayor parte del norte de Marte son tierras bajas suaves. El sur es más alto, está lleno de cráteres y el interior del planeta tiene una sorprendente cantidad de metales raros. Una teoría dice que esto se debe a que un gran cuerpo celeste chocó con Marte y arrancó una parte de su mitad norte. Los escombros de ese asteroide rodearon el planeta y luego se mezclaron en 2 pequeñas lunas que orbitan alrededor de Marte. También tenemos algunas rocas de Marte en la Tierra que se encuentran en el desierto del Sahara, la Antártida y algunos otros lugares del mundo. Algunas de esas rocas tienen gas químicamente igual que la atmósfera de Marte. Las rocas probablemente vinieron debido a una gran explosión que ocurrió cuando algún asteroide o meteorito fue expulsado de Marte y aterrizó en nuestro planeta. Mercurio también tiene una atmósfera delgada, por lo que hay muchos choques más pequeños ahí. Imagínate despertar, ir a la ventana y ver que hay lluvias de micrometeoritos todas las mañanas. Eso es algo que sucede en Mercurio. Este extraño patrón meteorológico da forma a su atmósfera, llamada exósfera. Mercurio es tan denso que su núcleo de hierro pesado representa 2/3 de su masa total. Los científicos piensan que podría haber sido más grande en el pasado, pero muchas colisiones hicieron que la superficie se erosionara. Ha sido constantemente bombardeado por rocas espaciales que dejaron marcas de cráteres. Las llanuras en su superficie parecen haber sido creadas debido a que lava volcánica que se derramó sobre la superficie y luego se secó suavemente. Muchos cráteres están llenos de ese material, lo que significa que hay una cosa más que sacudió el mundo de Mercurio: los volcanes. Hay un grupo inusual de asteroides descubiertos cerca de Neptuno, con una amplia gama de tamaños, desde grandes áreas metropolitanas hasta pequeñas rocas. Se cree que provienen de un grupo de asteroides llamado Cinturón de Kuiper, que forma un anillo mucho más allá de Neptuno. Pero estos nuevos asteroides tienen colores diferentes a los del Cinturón de Kuiper. Están tan lejos del Sol que se supone que su superficie se mantendría casi sin cambios, pero tienen un color similar a los asteroides bañados por el Sol alrededor de Júpiter. Como el resto de los planetas, Neptuno recibe calor del Sol, pero hay algo misterioso dentro del planeta que hace que genere más calor del que recibe. Esto afecta su clima y Neptuno tiene el clima más extraño de todo el sistema solar. Tormentas enormes, vientos increíblemente fuertes, nubes como cirros que cambian rápidamente todo el tiempo. Hay manchas oscuras en su atmósfera, vienen y van. Recibimos 1000 veces más luz solar que Neptuno. Gigantes gaseosos como Saturno y Júpiter pueden proteger nuestro planeta de los asteroides. Sin ellos, los grandes impactos que crearon suficientes escombros para formar tanto lunas como otros planetas ocurrirían con más frecuencia. Hay un gran asteroide que se dirige hacia Saturno que podría hacer un posible sobrevuelo en 2031, y es más de 10 veces más grande que el asteroide que borró a los dinosaurios. Titán, una de las lunas que orbitan alrededor de Saturno, tiene un 80% más masa que nuestra luna. Es, en realidad, la única luna de nuestro sistema solar que tiene atmósfera. Es 1,5 veces más gruesa que la nuestra y se compone principalmente de nitrógeno, como nuestra atmósfera. Nadie sabe de dónde vino todo ese nitrógeno. Sin embargo, a diferencia de Saturno y la mayoría de los otros lugares de nuestro sistema solar, su luna tiene un potencial real para albergar vida. Alerta de huracán. Todo el mundo se esconde. La velocidad del viento afuera supera los 120 km por hora. Parece mucho, pero esta tormenta se mueve a 650 km por hora. Esperen, ¿existen tales velocidades? Sí, pero para ver una tormenta tan rápida, tendrás que viajar a Júpiter. ¡Que comience el viaje! El planeta es enorme, caben casi 1300 tierras en este gigante gaseoso. También es increíblemente caliente. Presenta temperaturas que alcanzan los 23.800 grados Celsius en el núcleo. Por desgracia, no es posible aterrizar en la superficie de Júpiter, dado que, al ser un gigante gaseoso, no tiene superficie sólida. Pero puedes adentrarte en su atmósfera. Presta atención a esas gruesas nubes marrones, amarillas, rojas y blancas que pasan a tu lado. Son lo que le dan al planeta un aspecto colorido y rayado.
Y si sigues descendiendo hacia el centro, verás que su atmósfera, compuesta principalmente por hidrógeno y helio, en estado gaseoso, se vuelve líquida. Esto ocurre debido a la inmensa presión atmosférica. El núcleo del planeta es un objeto misterioso. Los científicos aún no han averiguado si se trata de una bola fundida de líquido espeso o de una roca sólida de 14 a 18 veces más grande que la Tierra. En cualquier caso, explorar Júpiter no es el objetivo principal de tu viaje. No, has venido aquí para ver la Gran Mancha Roja, una enorme tormenta que asola el hemisferio sur del gigante gaseoso. Sus regiones superiores se elevan más de 8 kilómetros por encima de las cimas de las nubes circundantes. La tormenta es 1,3 veces más ancha que nuestro planeta. En 2017, la sonda espacial Juno de la NASA logró recopilar mucha información sobre la Mancha Roja. Al parecer, esta monstruosa tormenta se adentra más de 320 kilómetros en la atmósfera del planeta, entre 30 y 100 veces más profundo que cualquier océano de la Tierra. Pero lo más probable es que estas mediciones sean imprecisas y que las verdaderas raíces de la tormenta lleguen aún más profundo. La Gran Mancha Roja es más fría que el resto de la atmósfera, y ten en cuenta que las temperaturas de Júpiter son de menos 150 grados Celsius en las capas superiores de las nubes. En cambio, cuanto más cerca estés del núcleo, más calor hará. Misteriosamente, las temperaturas más altas jamás registradas en el gigante gaseoso se produjeron en la atmósfera justo encima de la Gran Mancha Roja. Allí se alcanzaron valores de más de 1300 grados Celsius, una temperatura superior a la de la lava de nuestro planeta. Los astrónomos creen que la turbulencia causada por las tormentas es capaz de producir ondas gravitacionales y sonoras que podrían ser responsables del sobrecalentamiento, pero la tormenta en sí es más caliente en la parte inferior que en la superior. Hemos observado el vórtice en movimiento de Júpiter por más de 150 años. Hace un tiempo los astrónomos predijeron que se volvería cada vez más lento y pequeño, o que incluso desaparecería por completo, pero no fue así. Tras haber analizado todos los datos recibidos y con la ayuda del telescopio espacial Hubble, los investigadores se quedaron perplejos al descubrir que, de hecho, los vientos en los límites exteriores de la tormenta se habían vuelto más rápidos. El cambio en la velocidad del viento no es superior a los 2,5 km por hora durante un año terrestre. Es un cambio minúsculo, pero por pequeña que sea la diferencia, sigue representando mucho. La velocidad del viento en los bordes de la tormenta puede alcanzar unos alucinantes 650 km por hora, más rápido que los tornados de la Tierra. Dicho eso, si te encontraras en el centro de la Gran Mancha Roja, no te impresionaría demasiado. Allí los vientos se mueven mucho más despacio. Los científicos se enfrentaron a muchos retos mientras intentaban comprender el misterio de la Gran Mancha Roja. No está claro qué es lo que alimenta la tormenta. ¿Acaso es la naturaleza del planeta anfitrión? Al ser un gigante gaseoso, Júpiter no tiene un suelo sólido, por lo que no hay fricción, tal vez lo único que podría debilitar la tormenta. Los gases calientes de la atmósfera del planeta están siempre en movimiento, suben, bajan, se arremolinan, es igual a la Tierra, donde el aire más frío y el más caliente se mezclan y se funden para formar tormentas circulares gigantescas. Los astrónomos creen que en el pasado varias tormentas enormes pudieron haberse fusionado para crear la Gran Mancha Roja y que actualmente sigue existiendo gracias a que atrae gases fríos desde abajo y gases calientes desde arriba constantemente. Además, la tormenta podría estar absorbiendo otros vórtices más pequeños, lo que la vuelve aún más poderosa. Lamentablemente, las densas nubes de Júpiter no permiten a los astrónomos ver lo que ocurre en la atmósfera inferior del planeta. Los científicos llevan décadas especulando sobre lo que podría esconderse bajo la Gran Mancha Roja. ¿Un enorme volcán? Es poco probable. Júpiter está formado principalmente por gases. No tiene una corteza que pueda agrietarse y dejar escapar lava de su interior. Y también hay algunas teorías que explican por qué la tormenta tiene su color característico. Varía del blanquecino y salmón pálido a naranja brillante y rojo ladrillo. Algunos científicos creen que la respuesta se encuentra muy por debajo de la Gran Mancha, más cerca de la superficie del planeta. Una capa incolora de gas podría estar reaccionando a la radiación ultravioleta procedente del Sol. Esto es probablemente lo que le da a la tormenta su color rojo. Pero de momento es solo una teoría. Tu suposición es tan buena como la mía, ¿sabes? Júpiter no es el único planeta que puede presumir una tormenta gigante. Existe otra tan amplia como nuestro planeta haciendo estragos en Saturno. Se llama la Gran Mancha Blanca. ¡Qué ingenioso! Tiene una cola de nubes blancas que rodea todo el planeta y ocurre aproximadamente cada 30 años. Esta tormenta comienza como una mancha, pero luego empieza a estirarse y estirarse. Los astrónomos han descubierto que la Gran Mancha Blanca es en realidad un enorme sistema de tormentas eléctricas. En la parte superior, los relámpagos pueden aparecer más de 10 veces por segundo. Pero el principal misterio de la Gran Mancha Blanca es de dónde obtiene su energía. Algunos científicos creen que podría ser alimentada por el Sol. Otros sostienen que el patrón de nubes de la tormenta solo tiene sentido si existe una fuente interna de calor que pueda alimentar los vientos. En cualquier caso, las tormentas extremas en diferentes planetas del sistema solar no son el único misterio espacial que hace que los astrónomos se rasquen la cabeza.
Pasemos a Plutón, el mayor planeta enano conocido del Sistema Solar, y exploremos su atmósfera. Se eleva muy por encima de la superficie del planeta y tiene más de 20 capas, todas ellas heladas y extremadamente condensadas. Por cierto, nuestra Luna también tiene una especie de atmósfera, se llama exósfera y está formada por helio, neón y argón. Es 10 billones de veces menos densa que la atmósfera terrestre. Mientras viajas por el espacio, ten cuidado con los agujeros negros. Un agujero negro es un lugar donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Sin embargo, a veces los agujeros negros pueden comportarse como un enorme volcán galáctico y de vez en cuando estallan, como yo. Pero en lugar de escupir lava, producen enormes cantidades de energía. Y este fenómeno deja enormes agujeros en la materia y el gas circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los mayores cráteres del universo. Unos telescopios de radio y rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo un berrinche hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias ubicado a unos 390 millones de años luz de la Tierra. En el cráter que este acontecimiento dejó, cabría la Vía Láctea 15 veces. Sí, yo tampoco puedo imaginarlo. Y durante tu viaje espacial, piénsalo 2 veces antes de aterrizar en planetas desconocidos. De lo contrario, podrías acabar en un lugar como K2-141b. Es un planeta fuera de nuestro sistema solar. A primera vista no es tan diferente a la Tierra. Tiene océanos líquidos que se evaporan, forman nubes, se condensan y regresan a la superficie en forma de lluvia. Pero en lugar de agua, llueven rocas. Y es que la superficie de este exoplaneta está cubierta de mares de lava de decenas de kilómetros de profundidad y sus temperaturas alcanzan los 2700 grados Celsius durante el día, suficiente como para que el magma de los océanos se evapore y ascienda a la atmósfera. Después, los vientos supersónicos que pueden moverse a una velocidad de 1,5 kilómetros por segundo transportan este vapor de roca hacia el lado nocturno del planeta. El magma vaporizado se enfría, se vuelve líquido y cae en forma de lluvia rocosa. No debe ser un gran lugar para vacacionar. Demasiado calor y yo mejor paso. Los científicos siguen encontrando nuevos planetas a los que llaman supertierras. Se trata de una clase de planetas más masivos que la Tierra, pero mucho más ligeros que los gigantes de hielo como Urano y Neptuno. Las supertierras pueden estar hechas de roca, gas o una combinación de ambos. A menudo son 2 o incluso hasta veces más grandes que la Tierra. Son interesantes de estudiar, pero están demasiado lejos de nosotros. Son bastante comunes fuera de nuestro sistema solar, junto con otros planetas interesantes como los mini Neptunos. También pueden ser enanos gaseosos, gigantes de hielo o enormes cuerpos rocosos. Pero, de nuevo, no tenemos nada de eso. Pero algo que sí tenemos y que no tienen en esos otros planetas solares, Júpiter. Es el objeto más grande y pesado que orbita alrededor de nuestro Sol. Este rey de los planetas posee una poderosa fuerza para dominar nuestro sistema solar. Júpiter es conocido por comer planetas. Un protoplaneta chocó con él hace unos 4.500 millones de años, cuando Júpiter era todavía un planeta joven en sus inicios. Este protoplaneta era 10 veces más pesado que la Tierra y estaba hecho de hielo y roca. La colisión fue enorme. El núcleo de Júpiter se rompió y el helio y el hidrógeno se mezclaron con materiales más densos. Con el tiempo, el material pesado se asentó de nuevo en el núcleo denso, que es lo que vemos hoy. Y si antes se tragó a un planeta, podría seguir haciéndolo también. Sospechamos que nuestro sistema solar solía tener muchos más planetas grandes de los que tiene ahora. Por ejemplo, hoy está un poco vacío alrededor de Mercurio. Áreas similares alrededor de muchas otras estrellas centrales están definitivamente más repletas de planetas de masa intermedia. Con un tamaño entre la Tierra y Neptuno, nuestro sistema solar era un lugar caótico en sus inicios. Las estrellas jóvenes estaban rodeadas de discos arremolinados de polvo y gas, y los planetas se formaban a partir de esos desechos, como los árboles cuando brotan del suelo. Los planetas pequeños y rocosos se formaban con el fuerte calor y la luz cerca de las estrellas, mientras que los gigantes gaseosos se formaban más lejos, donde las temperaturas eran más bajas, lo que significaba que podían conservar más materiales gaseosos. Y, aunque los planetas de nuestro sistema solar se ven hoy bastante estables y tranquilos, siguiendo su órbita, antes no lo eran tanto. Algunos planetas no tenían órbita circular, tenían trayectorias oblongas más excéntricas. Eso los llevaba a oscilar primero hacia sus estrellas y luego más lejos. Era como si la gravedad de otros
los planetas los hubiera descentrado en su camino. Hay algo que se llama la hipótesis del gran viraje. Explica lo que ocurrió en los primeros millones de años, cuando nuestro sistema solar se estaba formando. En algún momento, Júpiter, uno de los protagonistas, pudo ser atraído por nuestra estrella central. Después de eso retrocedió y se llevó una enorme nube de escombros. Fue como un velero cuando da la vuelta a una boya. Esto se metió con los planetas que estaban en proceso de formación. Después de que Saturno estuviera completamente formado, nuestros vecinos cercanos del sistema solar se despejaron un poco. Pero si la idea del gran viraje es correcta, Júpiter había agarrado todo en su camino y sus migraciones habían causado más colisiones en esta zona. Júpiter podría haber aportado parte del agua que ahora llena los océanos que tenemos en nuestro planeta. Júpiter pastorea muchos asteroides. De vez en cuando envía algunos al espacio interestelar o entre los planetas de nuestro sistema solar. Incluso puede haber participado en la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Cuando la enorme roca espacial chocó con la Tierra, dejó un cráter frente a la costa de la península de Yucatán, en México. Todo ello provocó terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis que tuvieron un gran impacto en toda la vida animal y vegetal de la Tierra. Nadie sabe de dónde vino, ni siquiera estamos seguros de si fue un asteroide o un cometa. Una teoría dice que podría haber sido un cometa procedente de la nube de Oort, formada por restos de hielo y situada en algún lugar del borde de nuestro sistema solar. Podría haber sido desviado de su curso por Júpiter y su poderosa fuerza gravitatoria. Así, nuestro sistema solar era como una máquina de pinball en la que Júpiter, el planeta más grande, patea a los cometas entrantes en órbitas que los envían más cerca del Sol. Cuando estos cometas se acercan al Sol, pueden pasar por fuertes fuerzas de marea que los separan y acaban creando trozos de cometas similares a metralla. Ese evento fue el momento en que nuestros ancestros mamíferos comenzaron a gobernar. Eso significa que sin Júpiter tampoco existiríamos nosotros, ni la Tierra. Parece que nuestro planeta más grande entró girando. Destruyó planetas más antiguos y despejó el camino para mundos más pequeños como el nuestro. Júpiter puede haber sido la razón por la que no podemos encontrar al planeta 9 en este momento. Los científicos creen que existe y piensan que podría estar escondido en algún lugar más allá de Neptuno, pero no de Plutón. Hay 3 zonas en nuestro sistema solar: los planetas interiores, los exteriores y los que haya más allá. El misterioso planeta podría tener el tamaño de la Tierra o de Marte. Se arremolinó entre los gigantes gaseosos antes de que estos lo arrastraran hacia las zonas exteriores de nuestro sistema solar o incluso hacia algún lugar del espacio profundo. Júpiter tiene rayas debido a la diferencia de temperatura, gas atmosférico y composición química. Los científicos solían pensar que la única razón de estos diferentes colores era el poderoso viento atmosférico y el material que circulaba entre las capas de la atmósfera. Ahora sabemos que las franjas de color claro o las llamadas zonas nos muestran dónde asciende el gas. Cuando las franjas son de color oscuro se denominan cinturones y pueden indicarnos dónde se hunde el gas. Las lunas de Júpiter también podrían ser la razón por la que el planeta tiene franjas, ya que tiran de sus células de convección atmosférica. En el centro de Júpiter hay un núcleo líquido y denso compuesto por helio e hidrógeno metálico, junto con sus elementos más pesados disueltos. A medida que nos alejamos de su centro, la temperatura y la presión en el interior del planeta disminuyen. Así, el interior líquido da paso a los gases de la atmósfera, de nuevo, principalmente helio e hidrógeno. Nadie sabe a qué profundidad se encuentra este límite líquido-gas, pero es probable que el planeta sea totalmente líquido a un par de miles de kilómetros por debajo de la cima de sus nubes. Júpiter seguiría siendo más grande que otros gigantes, como Saturno, si pudiéramos extraer sus gases. A veces se llama a Júpiter una estrella fallida, aunque eso no es del todo cierto. Está formado en su mayor parte por estrellas regulares similares al hidrógeno, pero aún no es lo suficientemente masivo como para iniciar reacciones termonucleares en su núcleo, lo que acabaría convirtiéndolo en una estrella verdadera. En teoría, cualquier objeto puede convertirse en una estrella si se le añade suficiente materia. Si hay suficiente masa, la temperatura y la presión interna aumentarán y comenzarán las reacciones termonucleares. Así, para convertir a Júpiter en una estrella como el Sol, habría que hacerlo 1000 veces más masivo. Pero para formar una enana roja más fría, solo se necesitarían 80 masas de Júpiter más. De este modo, Júpiter no se convertirá espontáneamente en una nueva estrella de nuestro sistema solar, pero sí muchos objetos espaciales con masa similar colisionan con él, o en otras palabras, si Júpiter se los come, tal vez nunca se sepa.
Pero en teoría, si pudiera convertirse en una estrella masiva, habría impedido la formación de otros planetas en órbitas estables. También habría aumentado la radiación que recibe la superficie de esos planetas, por lo que sería muy difícil que la vida se desarrollara en nuestro sistema solar. Júpiter es el planeta que gira más rápido en nuestro sistema solar. Solo necesita 10 horas para realizar una rotación completa sobre su eje. A pesar de que es enorme, más de 300 veces mayor que la Tierra y 2,5 veces más masivo que el resto de los planetas de todo nuestro sistema solar juntos. Pero, si se hiciera más masivo, se encogería. Más masa haría a Júpiter más denso, lo que significa que empezaría a jalarla hacia adentro de sí mismo. Así, podría llegar a tener 4 veces más su masa y seguiría teniendo el mismo tamaño. Hace unos años, la NASA detectó un misterioso brillo verde en Júpiter. Se movía a una velocidad impresionante y casi pasó desapercibido. ¿Podría ser prueba de que Júpiter guarda secretos que hemos ignorado por décadas? Y de ser así, ¿cómo nos afectaría a nosotros en la Tierra? La verdad es que los astrónomos no se toparon con este fenómeno por casualidad. Han estado estudiando Júpiter con mucho cuidado durante mucho tiempo. La razón es la misión Juno. La nave Juno fue lanzada en 2011 y llegó a Júpiter en 2016. Desde entonces, ha estado orbitando el planeta y recopilando enormes cantidades de datos. La tarea de Juno es ayudarnos a entender de qué está hecho Júpiter, cómo funciona su atmósfera y qué ocurre en las profundidades del planeta. En 2020, una de las cámaras de Juno, llamada JunoCam, ingenioso nombre, captó algo extraño. Cerca del polo norte de Júpiter apareció un destello verde brillante. Esta luz parecía moverse muy rápido. Captar objetos en movimiento rápido en el espacio es extremadamente difícil. Por eso, esta imagen sorprendió a muchos científicos. Entonces, ¿qué podría ser este brillo verde? La explicación más aceptada es que se trata de relámpagos. Pero los relámpagos en Júpiter son muy diferentes a los de la Tierra. En Júpiter, los rayos se forman dentro de nubes enormes de amoníaco y agua. Estas tormentas son mucho más intensas que cualquiera que experimentemos aquí y pueden producir colores inusuales, incluyendo el verde. Pero, ¿y si el brillo verde no es un relámpago? ¿Por qué no lo vimos antes? Este resplandor podría haber existido siempre, pero probablemente se movía demasiado rápido para que nuestras cámaras lo captaran hasta ahora. En fin, si lo detectamos de nuevo, podremos estudiarlo más de cerca y descubrir qué está pasando realmente. Hasta entonces, muchas de las explicaciones siguen siendo suposiciones fundamentadas. Otra pregunta es, ¿qué podría significar esto para la Tierra? Los científicos están seguros de que no tendrá ningún impacto directo en nuestro planeta, pero el descubrimiento sigue siendo importante. Demuestra que fenómenos climáticos como los relámpagos existen en otros planetas y a veces en formas mucho más extremas, como en Marte, por ejemplo. Los científicos acaban de descubrir que la atmósfera del planeta crepita con electricidad estática. En otras palabras, Marte tiene pequeños relámpagos. En 2021, cuando un remolino de polvo pasó sobre el rover Perseverance de la NASA, los científicos esperaban escuchar lo de siempre: arena raspando, viento pasando. En cambio, el rover captó un leve chasquido. Al principio no tenía mucho sentido, pero ahora los investigadores creen saber qué fue. Ese sonido probablemente vino de una descarga eléctrica en la delgada atmósfera de Marte. Básicamente, mini relámpagos en Marte. No se parece a los rayos en la Tierra. No hay destellos brillantes cruzando el cielo. La atmósfera de Marte es demasiado delgada para eso. En cambio, son pequeñas chispas. Aún así, cuentan como relámpagos, lo que oficialmente convierte a Marte en el tercer planeta además de la Tierra donde se han detectado rayos, después de Júpiter y Saturno. ¿Cómo lo descubrieron los científicos? Bueno, Perseverance tiene un micrófono llamado SuperCam montado en su mástil. Durante 2 años, grabó unas 28 horas de sonido marciano, y ocultas en todo ese audio había 55 ráfagas cortas que coincidían con lo que se esperaría de pequeñas descargas eléctricas. Las chispas eran diminutas, como esos toques que sientes al tocar una perilla después de caminar sobre una alfombra. Sí, cada chispa duraba solo milisegundos, pero 7 de ellas también coincidieron con interferencia electromagnética. Esa es una pista importante de que la electricidad había saltado por el aire cerca del rover. Pero, ¿de dónde vienen estos relámpagos marcianos?
En la Tierra, los rayos se forman dentro de nubes de tormenta cuando chocan partículas de hielo. Marte no tiene tormentas de lluvia así, es demasiado frío y seco, pero sí tiene mucho polvo. Cuando los vientos fuertes agitan los granos de polvo, estos se frotan entre sí e intercambian cargas eléctricas. Los científicos usan un término largo y complicado para describir este fenómeno: triboelectrificación. Pero la idea es simple: la fricción acumula electricidad. Cuando esa carga se vuelve lo suficientemente fuerte, se libera. Esa liberación genera tanto sonido como ondas electromagnéticas, las mismas señales que detectó Perseverance. Estas pequeñas chispas pueden parecer inofensivas, pero importan mucho. La actividad eléctrica puede alterar la química de Marte. Podría ayudar a crear sustancias reactivas como peróxido de hidrógeno y percloratos, que descomponen la materia orgánica. Eso podría explicar por qué a Marte le cuesta preservar señales de vida antigua. La electricidad también podría afectar cómo se mueve el polvo. El polvo cargado se eleva más fácilmente, lo cual podría ayudar a que las tormentas de polvo crezcan y se mantengan. Eso crea algo como un ciclo de retroalimentación: más polvo, más carga, más tormentas. Y también hay un lado práctico. Estas chispas no lastimarán a los astronautas directamente, pero podrían interferir con la electrónica o dañar equipo sensible. Saber cuándo y dónde ocurren ayudará a los ingenieros a diseñar futuras misiones y trajes espaciales que soporten el entorno eléctricamente activo de Marte. Ahora, alejémonos más del Sol. Esto podría cambiar cómo te imaginas el sistema solar. Nuevas simulaciones sugieren que Urano y Neptuno podrían no ser enormes bolas de hielo después de todo. En realidad, podrían ser mucho más rocosos por dentro, con capas delgadas de hielo alrededor. Investigadores de la Universidad de Zúrich crearon nuevos modelos y descubrieron que estos gigantes de hielo no necesitan estar dominados por hielo para coincidir con lo que observamos. De hecho, muchas de sus simulaciones funcionan igual de bien si estos planetas contienen mucha más roca de lo esperado. Con los datos que tenemos hoy, Urano y Neptuno podrían ser predominantemente rocosos o predominantemente helados. Simplemente no hay suficiente información para elegir entre las dos opciones. Por eso los científicos siguen pidiendo misiones que orbiten estos planetas y los estudien de cerca. Voyager 2 pasó junto a Urano en 1986 y Neptuno en 1989. Tomó algunas mediciones y siguió adelante. Ninguna nave se ha quedado el tiempo suficiente para descubrir realmente qué pasa debajo de las nubes. Así que los científicos dependen de modelos por computadora, basados en pistas limitadas. La imagen clásica de gigante de hielo sigue funcionando, pero ya no es la única explicación que encaja con los datos. Ahora, otro descubrimiento asombroso involucra a la luna de Urano, Ariel. Aunque es pequeña, los científicos creen que pudo haber albergado un enorme océano subterráneo que representaba más de la mitad de su volumen total. Ese océano pudo haber tenido unos 169 kilómetros de grosor y podría haber existido hasta hace apenas 1.000 millones de años. Ariel mide solo unos 1.160 kilómetros de ancho, aproximadamente un tercio del tamaño de nuestra luna. Por eso, los científicos solían suponer que no podía retener calor por mucho tiempo. Investigaciones más recientes no están tan de acuerdo. Cuando Voyager 2 pasó junto a Urano en 1986, envió imágenes que mostraban que la superficie de Ariel no parecía vieja ni congelada. En cambio, la luna se veía relativamente joven y activa, con grietas, crestas e incluso señales de volcanes de hielo. Algunas de esas formaciones se parecen sorprendentemente a lo que vemos en lunas como Europa, Encélado y Tritón. Y esos son lugares donde ya sabemos que hay océanos bajo el hielo. Después, los científicos también encontraron rastros de amoníaco y compuestos de carbono en la superficie de Ariel. Esas sustancias no suelen durar mucho a menos que algo las siga trayendo desde abajo, lo cual a menudo significa agua líquida subterránea. Los investigadores construyeron modelos de cómo podría ser el interior de Ariel. En sus simulaciones, la Luna tenía una corteza exterior frágil, una capa más suave debajo, un océano profundo más abajo y un núcleo sólido en el centro. Después probaron cómo reaccionaría la corteza de Ariel a las fuerzas de marea, el estiramiento y compresión constantes causados por Urano y lunas cercanas. Resulta que si la corteza de Ariel tenía menos de unos 30 kilómetros de grosor, se agrietaría bajo una enorme cantidad de estrés de marea. Una fuente de ese estrés pudo ser una interacción con otra luna, Miranda, hace entre 1.000 y 2.000 millones de años. Esa interacción estiró ligeramente la órbita de Ariel y ejerció suficiente presión sobre la corteza como para romperla.
En todo caso, es muy pronto para afirmar que Ariel todavía tiene un enorme océano hoy. Es pequeña y pierde calor fácilmente. Si queda algo de agua líquida, probablemente sea mucho más delgada y no exactamente el mejor lugar para buscar vida. Oye, ¿qué tal si encendemos un cerillo gigante en Júpiter, la habitación más grande de gas explosivo en nuestro sistema solar? Júpiter tiene metano, un gas famoso por arder brillantemente. Además, tiene hidrógeno metálico que bajo las presiones extremas del planeta se convierte en un combustible potente. Sin embargo, cuando intentamos prender fuego, no pasa nada. No hay explosiones esperadas. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Y podemos arreglarlo si de verdad queremos hacer estallar a Júpiter? Júpiter es el titán de nuestro sistema solar, el planeta más grande que tenemos cerca. Es 11 veces más ancho que nosotros. Si la Tierra fuera una moneda de 5 centavos, Júpiter sería una pelota de básquetbol. Está ahí como el quinto desde el Sol, justo después de Marte. También es más de 300 veces más pesado que nuestra Tierra, y el doble de pesado que todos los demás planetas combinados. Por esta masa enorme, actúa como un imán de lunas. Júpiter tiene 95 lunas conocidas. Las más famosas son los satélites galileanos, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Fueron descubiertas por Galileo Galilei en 1610. Júpiter también tiene algunos anillos. Ahora, no son tan elegantes como los de Saturno, solo anillos tenues hechos de polvo, no de hielo. Por eso no reflejan la luz tan brillantemente, y no podemos verlos a simple vista. Júpiter también tiene el día más corto de nuestro sistema solar, solo unas 10 horas. Pero al planeta le toma unos 12 años terrestres dar una vuelta al Sol. Pero lo más importante del planeta es que, a diferencia de la Tierra, no es sólido. Júpiter, así como Saturno, son los llamados gigantes gaseosos, planetas hechos principalmente de gases. Los gigantes gaseosos están compuestos principalmente de hidrógeno y helio, el mismo material que forma las estrellas. Júpiter y Saturno también tienen una pizca de otros elementos más pesados. Esto no significa que todo el planeta sea solo una bola de gas. Las presiones internas son tan brutales que las moléculas no pueden mantenerse en esa forma. Sus capas exteriores están hechas de hidrógeno molecular comprimido. Mientras nos sumergimos más profundo, se convierte en una capa de hidrógeno metálico líquido. Finalmente, hay un posible núcleo rocoso bien al fondo. Desde la perspectiva exterior, parece como capas de nubes en sus atmósferas. Júpiter también tiene estas franjas y remolinos que parecen patrones. Ahora, en realidad, son nubes frías hechas de amoníaco y agua, flotando en una mezcla de hidrógeno y helio. Su famosa gran mancha roja es en realidad una tormenta masiva que ha estado rugiendo por cientos de años. La tormenta misma es más grande que toda nuestra Tierra, y es el doble de rápida que las tormentas más rápidas posibles de la Tierra. Entonces, este es el problema que encontramos cuando intentamos encender fuego en Júpiter. Si de alguna manera lograras pararte en Júpiter sin ninguna superficie sólida, mientras ignoras la gravedad titánica y las tormentas locas, el fuego necesita oxígeno para arder, y la atmósfera de Júpiter no tiene nada. Sin oxígeno no hay llamas. Bueno, supongamos que tenemos un cerillo mágico que puede generar su propio oxígeno. Eso debería funcionar, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente, Júpiter es tan masivo que necesitarías una cantidad demente de oxígeno para hacer eso, quizás mucho más de lo que tiene todo el sistema solar. Quizás hayas escuchado que Júpiter nos protege de asteroides peligrosos. Es tan fuerte gravitacionalmente que atrae todos los objetos que podrían habernos pegado. En general, Júpiter experimenta de 30 a 100 colisiones por año. Bueno, estos meteoritos cayendo en Júpiter tampoco causaron explosiones. Ni siquiera el choque más poderoso en Júpiter lo hizo. Pasó con un cometa llamado Shoemaker-Levy, 9 en 1994. El cometa se rompió en pedazos en el 92, algunos tan grandes como 800 metros, y luego, en el 94, se acercó demasiado a Júpiter. El impacto fue increíblemente dramático. Durante 6 días, 21 fragmentos se estrellaron en la atmósfera de Júpiter a gran velocidad. La atmósfera del planeta se calentó hasta 29.000 grados Celsius. Como el efecto de onda de una piedra lanzada en un estanque, los impactos crearon penachos colosales. Alcanzaron hasta 3.000 kilómetros sobre las nubes de Júpiter. Nubes oscuras de escombros del impacto marcaron la atmósfera de Júpiter por meses, desvaneciéndose gradualmente en los vientos del planeta. Ahora, este impacto nos enseñó muchas cosas interesantes sobre Júpiter. Por ejemplo, las nubes oscuras del impacto actuaron como trazadores de viento y revelaron vientos de gran altitud en la estratosfera de Júpiter. Los cambios en la aurora de Júpiter nos ayudaron a aprender más sobre la magnetosfera del planeta. Y finalmente,
nos dio información sobre la química de Júpiter. El cometa Shoemaker-Levy 9 despertó el interés de la NASA en abordar los riesgos de impactos como ese en la Tierra. Esto, a su vez, nos ayudó a aprender más sobre cometas e impactos en general. Saturno, el sexto planeta desde el Sol y el segundo más grande en nuestro sistema solar, también es un gigante gaseoso. Como Júpiter, no es solo una simple bola de gas. Aunque está hecho principalmente de hidrógeno y helio, en el centro de Saturno hay un núcleo denso de metales como hierro y níquel, rodeado de roca. Lo interesante es que es mucho más ligero que Júpiter. Es solo 95 veces más pesado que la Tierra. Saturno tiene franjas en amarillo, blanco, naranja rojizo, rosa y verde. ¿Quién inventó esa paleta de colores? Los vientos en la atmósfera superior pueden alcanzar unos asombrosos 1.750 km por hora, aún más rápido que en Júpiter, e inimaginable comparado con la Tierra. Se ven como cinturones coloridos cubriendo el planeta, terminando con anillos fascinantes. Ahora, estos anillos están hechos de pedacitos de cometas, asteroides y lunas destrozadas. Hasta hay una división Cassini, una brecha que separa algunas de estas capas de anillos. Ahora, ¿qué hay de Urano y Neptuno? También son gigantes, y por un tiempo, los científicos creían que pertenecían a la misma familia que Júpiter y Saturno. Sin embargo, después de un tiempo, descubrimos que pertenecen a una categoría diferente, gigantes de hielo. De nuevo, no son unos cubitos de hielo gigantes flotando en el espacio. En cambio, están hechos principalmente de sustancias más pesadas como agua, amoníaco y metano, que podrían congelarse en capas heladas en sus atmósferas. Esto es lo que distingue a Urano y Neptuno de los gigantes gaseosos, a pesar de compartir algunos rasgos similares como tormentas horribles. Nuestro sistema solar no es el único que tiene planetas así. También hay gigantes gaseosos extrasolares categorizados por sus propiedades atmosféricas, desde nubes de amoníaco hasta completamente sin nubes. Por ejemplo, hay Júpiteres calientes, una categoría separada para, planetas tipo Júpiter muy calientes. Son gigantes gaseosos que se acomodaron demasiado cerca de sus estrellas. Por ejemplo, Kelt 9b y Kepler 7b están tan cerca de sus soles que un año en ellos dura solo 18 horas. Recientemente, también descubrimos un pequeño Júpiter caliente. Este planeta llamado HIP 67522b tiene solo unos pocos millones de años. Suena como mucho, pero no es nada en escala cósmica. Nuestra propia Luna tiene unos 4.500 millones de años. Ahora, este descubrimiento desafía la norma. La mayoría de los Júpiteres calientes allá afuera tienen mucho más de 1.000 millones de años. Todavía no estamos seguros de cómo este se formó tan rápido. Lo que es aún más interesante es cómo estos Júpiteres calientes terminan tan cerca de sus estrellas en primer lugar. Abundan las teorías. Algunos dicen que se formaron ahí mismo a pesar de las condiciones abrasadoras. Otros creen que llegaron desde el espacio exterior. Por ejemplo, materiales helados se juntaron en un planeta errante a la deriva, y cuando pasó cerca de la estrella, fue atraído por la gravedad y se quedó en órbita. Tal vez pasó temprano cuando la estrella estaba envuelta en un capullo de gas y polvo, o después. Los científicos necesitarán más investigación para estar seguros. También hay rarezas extrañas. No, enanas gaseosas. También se llaman mini Neptunos. Son versiones más pequeñas de gigantes gaseosos que tienen núcleos rocosos envueltos en gruesas mantas de hidrógeno y helio. Se llaman así por Neptuno porque, al ser un poco más pequeños que este planeta, comparten muchos rasgos similares. Su tamaño varía de unas 2 a 4 tierras. Usualmente, es un mundo con una atmósfera pesada, llena principalmente de hidrógeno y helio, y quizás capas de hielo, roca, e incluso océanos líquidos bajo la superficie. Si un planeta así no tuviera mucho gas en su guardarropa, lo llamaríamos un planeta océano en su lugar. No estamos seguros de por qué existen y desafían algunas normas científicas. Como los Júpiteres calientes, estos planetas requieren más exploración.